Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube. Hoy vamos a hablar de las fases 2 y 3, de esa guía paso a paso de todo lo que debes tener en cuenta en las fases intermedias de la readaptación del ligamento cruzado anterior de menisco. Y es que hay un montón de variables y realmente las fases intermedias es muy importante, todas las fases lo son, pero aquí le tenemos que dar continuidad a todos los objetivos que en la primera fase ya deberías tener. Así que si no lo sabes, te recomiendo verte la guía paso a paso de la fase 1 del postoperatorio, porque una vez tienes todo eso consolidado, es entonces cuando podemos pasar a las fases 2, fase 3, después, etcétera. Realmente a mí me gusta más llamarlo fases intermedias, sí que en función incluso de un poquito del contexto y más, pues sí que podemos diferenciar o marcar más las fases, pero a mí me gusta decir fase inicial, fase intermedia, fase final y arreando. Así que hoy toca el vídeo de la guía de la fase 2, de la fase 3, de todo lo que tenemos que tener en cuenta. Lo primero de todo, te preocupará, me imagino, a nivel estructural, cómo está el LCA y cómo está el menisco en caso de que lo tengas. Y es que dirás, vale, fase 2, fase 3, ¿cuánto tiempo más o menos puede ser, ¿vale? Si te coges todo de nuevas. Pues a mí no me gusta basarlo todo en tiempo, esto lo he explicado en un montón de vídeos, pero sí que te puedes hacer una idea que a lo mejor a partir de la quinta, sexta, séptima semana, dependiendo sobre todo de si tienes algo o no en el menisco, es entonces cuando empezamos la fase 2. Y esto ya se puede alargar todo lo que tú quieras, ¿vale? Hay gente con 9 meses que me ha venido y realmente está con criterios de fase 2, ¿vale? Y ahora los veremos. Hay gente que con 4 o 5 meses está con fase 3 porque tiene un control y tiene todo ese checklist lo tiene cubierto. Entonces, hay gente incluso que me ha venido después de muchos años que estaba como en una fase intermedia de la fase 2. Es decir, no como justo después del postoperatorio, pero gente que estaba jugando a pádel, estaba corriendo, estaba haciendo ciertas cosas mal porque no estaba tolerándolo bien, pero es que realmente luego cuando veías todos los tests estaba como en una fase 2. Entonces vamos a ver todo lo que tienes que tener en cuenta para no liarla si te has operado el ligamento cruzado anterior y menisco. Me presento rápidamente, si no me conoces, mi nombre es Mauro Clemente, soy readaptador online de lesiones del ligamento cruzado anterior y de menisco. Desde 2021 que me dedico a ello, he visto a más de 400 personas a día de hoy, 2026, que se han lesionado de la rodilla y que han vuelto a practicar deporte. A mí me gusta darle un enfoque holístico, no solo centrarnos en la estructura, no solo centrarnos en algo simple como puede ser la rehabilitación tradicional. Me gusta darle el enfoque holístico de todas las cosas que van a tener en cuenta una mejor y una más rápida recuperación, especialmente, y mi valor diferencial y ese granito extra que siento yo que aporto respecto al resto de rehabilitaciones es toda la parte de neurología funcional, que tienes una playlist en mi canal explicando todo esto muchísimo más a fondo. Entonces, todo esto que vamos a ver en la fase 2, fase 3, vamos a unificar todas las cosas que yo considero importantes para poder llegar al return to play, a la vuelta al deporte, en las mejores condiciones. Y tenemos que empezar primero de todo por la estructura. La estructura, cómo está el ligamento, cómo está esa plastia que nos han puesto. Pues ya comentábamos en la fase 1, ya lo comentaba también muchas veces en el podcast, de todas esas fases de ligamentización que tiene, que esto, el ligamento, la plastia que te han puesto, se puede ir entre los 18 y los 24 meses aproximadamente, ¿vale? Lo que es el proceso de ligamentización. Entonces, esto lo que pasa es que de inicio empieza a generar una necrosis del ligamento, ¿vale? Es decir, el cuerpo lo que empieza a hacer es enviar ciertas sustancias al ligamento, ¿vale? Hablando fácil, y que lo empieza como a destruir poco a poco, para que las nuevas fibras que se empiezan a generar de colágeno en el ligamento se parezcan más a un ligamento nativo. Porque muchas veces lo que nos ponen aquí es un trocito de tendón, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí, el tendón rotuliano, el tendón cuadricipital, nos cogen también del isquio que vendría por detrás, y el tendón no se asemeja, no tiene las mismas capacidades a nivel viscoelástico de un ligamento, y a nivel neurológico muchísimo menos, pero ya llegaremos a ese punto. O si me sigues de tiempo, ya sabrás la respuesta. Entonces, lo que hace el cuerpo es empezar a destruir poco a poco ese ligamento y empieza a darle de nuevo las fibras del ligamento que toca. Entonces, hay un punto vulnerable alrededor de es el inicio normalmente de la fase 2,
alrededor de la sexta semana. De ahí en adelante ya empieza a ir la cosa muchísimo mejor. Así que en fases intermedias, a nivel estructural, lo normal es que esté check. Y respecto al menisco, pues dependerá de todo lo que te hayan hecho, porque si te han suturado el menisco, pues eso requiere de varias semanas, dependiendo del alcance de la sutura, para que la reparación haya sido efectiva. Y es que hay veces que la gente la lía en este sentido y no puede pasar a una fase 2 en condiciones porque ha dado demasiada carga o no le ha dado la carga que necesitaba y el menisco le está lastrando. Pero normalmente, si dejamos ya pasar unas cuantas semanas, lo normal es que todo esté ya en orden. Y sobre todo cuando nos metamos en una fase 3, que esté prácticamente bien, ¿vale? Teniendo en cuenta que el ligamento estará prácticamente bien a los 18-24 meses. Coge esto de referencia, es lo único a nivel temporal, ¿vale? De tiempo, que la variable de tiempo sea importante, que yo suelo nombrar. Es el proceso de ligamentización. Otros factores importantes suele ser a nivel de sutura o si te han hecho algo en el menisco, que es lo que más suele condicionar. Pero si quitamos la fase 1, el único tiempo que tienes que tener en cuenta es el proceso de ligamentización. El resto va a ser basándose en criterios que vamos a ver hoy aquí en la pizarrita esta de aquí, que la tengo que cambiar, ya lo sé, en breves. Cuando me cambie de casa, que tendremos una habitación, un espacio mucho más importante para hacer este tipo de vídeos, cambiaremos de pizarrita, pero lo importante es el contenido. Entonces, a nivel estructura, ya hemos visto cómo estará. Vamos con, por ejemplo, características de estas fase 2, de esta fase 3, porque no las he comentado. Fase 2, fase 3, normalmente tú lo que tienes que tener es ya la rodilla que esté guay, que se esté moviendo bien, que esté fluida, que tengas ya la movilidad completa, que tengas hiperextensión, que tengas esos grados negativos y que acabes de consolidar, sobre todo al inicio de la fase 2, la flexión completa de rodilla. Así que esos serían como los objetivos principales a nivel movilidad. Tenemos que ir dándole progresivamente también mucho más trabajo de fuerza. Vamos a ver qué tiene que predominar y de qué manera. Vamos a ver también la pliometría, porque aquí es donde empiezas a darle al cuerpo desaceleraciones, después empiezas a darle impactos, esto lo trasladas a la carrera. Vamos a ver criterios para hacer carrera, cómo tienes que correr, cómo tienen que ser las progresiones en carrera y cómo tenemos que ir orientando todo el trabajo hacia el contexto que ya queramos, porque esto ya dependerá del return to play, que sería el siguiente plazo que sería pues la fase 4, la vuelta al deporte, el volver a entrenar con el equipo, etcétera. Entonces, una vez hemos situado todo esto dentro del marco de lo que es la rehabilitación completa del ligamento cruzado anterior, ya tenemos a nivel estructural. Vamos ahora con la parte de fuerza. Y dirás, ok, la fuerza nos tiene que acompañar realmente desde el primer momento. A ti te acaban de operar hace 4 días y tienes que iniciar ya la rehabilitación. Desde el día 1, incluso el preparatorio, a mejor preparatorio hagas, mucha mejor y mucha mayor y más eficiente rehabilitación harás. Así que esto es hiper imprescindible. Esto lo he comentado un montón de veces desde hace años. El 100% de las personas que han hecho un preparatorio de más de 3-4 semanas en condiciones, la rehabilitación no tiene nada que ver con quien no hizo ese periodo de preoperación. Y si empiezas enseguida la rehabilitación, muchísimo mejor, ¿vale? Por todos los cambios a nivel de sistema nervioso, adaptaciones neurales, alteraciones neurocognitivas, todo lo que pasa también con la propia neurología funcional, que esto lo hemos comentado varias veces, etcétera. Y es que, imagínate que el cerebro lo que tiene es como un esquema de la rodilla. En el momento la rodilla se lesiona o el ligamento se lesiona, se opera, etcétera, el cuerpo o el cerebro lo que empieza a hacer es borrar parte de ese esquema que tiene sobre la rodilla en el cerebro. Por lo que rehacer de nuevo ese mapa que tiene sobre la rodilla, pues cuesta. A más tiempo pase el empezar a darle estímulos para que esas conexiones las vuelva a generar, pues más difícil será y más lento será, ¿vale? Yo siempre intento hacer las explicaciones lo más sencillitas posibles. Si quieres contenido mucho más técnico, te recomiendo ir directamente a mi podcast Desde la Rotura, te dejo el link en la descripción, porque ahí sí que me gusta profundizar y hacer contenido un poquito más técnico, palabras pues más específicas, para que quien quiera profundizar en este sentido pueda, pero lo que quiero es que a nivel didáctico YouTube lo podáis entender todas las personas que lo estéis viendo y sobre todo que quede claro, que eso es lo importante. Entonces, todo el trabajo de fuerza ya deberíamos haber empezado poco a poco en lo que sería la fase 1, dependiendo de si podemos darle carga o no en función del menisco y principalmente, ¿vale? Aquí hacemos la transición de trabajo bilateral a empezar a darle más énfasis
al trabajo unilateral o single leg, ¿vale? Que es lo que significa SL. Entonces, de empezar a darle carga a la rodilla, que muchas veces es de manera bilateral, asimétrica, etcétera, tenemos que poco a poco darle prioridad al trabajo unilateral. ¿Qué puede ser el trabajo unilateral? Una single leg squat, una skater squat, sentadilla búlgara, un puente de isquio, puente de glúteo a una pierna, peso muerto rumano a una pierna, etcétera. Al final, tanto a nivel de fuerza como a nivel propioceptivo, ¿vale? Poco a poco todo tiene que irse hacia ese trabajo unilateral. Porque muchas veces nos centramos aquí, nos hacemos muy fuertes aquí, y este es un error súper común, y es el hecho de trabajar la parte de fuerza en máquinas del gimnasio y con predominancia a que sea todo bilateral, ya sea la prensa, ya sea incluso una sentadilla guiada, ya sea una sentadilla con barra, aunque no sea guiada, pero todo bilateral. Y muchas veces lo que me encuentro ya en fases intermedias, ¿vale? Entre la 2 y la 3 más o menos por ahí, es que tienen relativamente buenos niveles de fuerza a nivel bilateral, pero cuando le pides a la pierna lesionada que trabaje, está fundida. Por lo que necesitamos trabajo específico unilateral. Esto es 100% impepinable, no nos lo podemos saltar y tendremos que hacer sesiones específicas. No hace falta que la pierna sana también lo haga, pero necesitamos de más estímulo. Por lo que él comentaba de lo que el cuerpo empieza a borrar, ¿vale? Ese esquema, ese mapa conceptual que tiene el cerebro sobre la rodilla, es por ello que necesita más cantidad, más repetición de estímulos sobre la pierna para que las adaptaciones, primero, que son fase 1, que no se vayan, ¿vale? Que no se borren del todo, y en segundo lugar, que esas adaptaciones empiecen cada vez a consolidarse mucho mejor. Por lo que es importante darle esa repetición de estímulo de trabajo de fuerza, trabajo perceptivo, luego con impactos, etc. Entonces, no tenemos que centrarnos en el trabajo en máquinas en gimnasio. Eso, en complemento, tenemos que centrarnos donde el pie esté en contacto con el suelo, porque la demanda propioceptiva es muchísimo mayor. Y ya sabemos que el ligamento es un potente transmisor de información al cerebro, lo que envía información de cómo está la rodilla, de cómo está la tibia respecto al fémur, etc. Y eso va a hacer que trabaje la musculatura de una manera u otra. Cuando le quitamos información que le llega al cerebro porque no le estamos demandando, ¿vale? Porque estamos haciendo mucho leg extension, que sería la extensión de cuádriceps, mucho curl de isquio, etcétera. Toda esa demanda propioceptiva de que el cuerpo tenga que estabilizar se pierde por completo y sí, trabajas la musculatura, pero toda esa parte propioceptiva, que es súper importante, nos la dejamos completamente fuera. El cuerpo tiene varias entradas de información, ¿vale? El cerebro, a nivel visual, a nivel propioceptivo, etcétera. Entonces, a nivel visual ya sabemos que es una alteración neurocognitiva súper importante, la dependencia visual que tenéis las personas que os habéis lesionado del ligamento cruzado anterior, pero la otra es que a nivel propioceptivo le cuesta un poquito más. Entonces tenemos que hacer un poquito más de énfasis, de hincapié en todo esto de aquí, porque si no, cuando nos vayamos a la fase siguiente, fase 4, cuando vuelvas a entrenar con el equipo o cuando estés entrenando ya tu propio deporte, vemos, ahí vamos a achacar todas estas cosas que deberías haber trabajado aquí, que te van a consolidar y a crear una gran base de todo, y luego pues le va a costar. Entonces, esto es súper importante, hay que darle prioridad al trabajo de fuerza, ¿vale? Para que a nivel propioceptivo esté todo en orden. Lo voy a poner aquí en mayúscula. Prop, ¿vale? Prop de propiocepción. Eso tiene que quedar ahí claro. Ya tengo también más vídeos específicos de todo lo que estoy comentando. Tengo vídeos específicos, tengo podcast específicos, así que puedes complementar información justo en el punto que te interese y te recomiendo hacerlo porque vas a ampliar muchísimo más. Tengo aquí la chuletilla, ¿vale? Por si me veis mirar justo aquí, porque no quiero saltarme nada. Entonces, tenemos toda esta parte de fuerza que además lo que vamos a hacer es empezar a trabajar el plano frontal, ¿vale? Además de el plano transversal. Y dirás, ¿vale? ¿Qué es esto? El cuerpo tiene varios planos de movimiento. Principalmente, ¿vale? Y los que más trabajamos es el plano sagital. Plano sagital sería adelante, atrás, arriba, abajo. Una sentadilla, zancadas hacia adelante, cuando caminamos hacia adelante, cuando caminamos hacia detrás. Todo eso es el plano sagital. Lo que pasa es que muchas veces, lo que hacemos es que casi todo nuestro entreno o toda la rehabilitación muchas veces se basa en esto, especialmente cuando metemos especial énfasis en máquinas de gimnasio, que se suele realizar todo ahí. Y si nos olvida el resto de planos, como puede ser una zancada lateral,
una zancada transversal donde haya giro, lo mismo corriendo, que tengas que correr a un lado y a otro, que tengas que girar, etc. Estabilidad de una pierna donde tengamos que girar a un lado y a otro y meter rotaciones. Todo esto muchas veces se olvida trabajar y simplemente aguantamos aquí, arriba y abajo, adelante, atrás, y de ahí nos salimos. Y el cuerpo necesita riqueza y variedad motora, por lo que se tiene que ir adaptando poco a poco a todo esto. Y aquí es el momento y el punto súper importante para empezar a darle énfasis al trabajo frontal y al trabajo del plano transversal, de poco a poco mayor aceptación de carga, ¿vale? Donde la rodilla vaya primero aceptando bien que llevemos el peso, por ejemplo, aquí de manera lateral, luego que seamos capaces de amortiguar como si fuese una deceleración, que seamos capaces luego de hacerlo con mucho más impacto, que seamos capaces de ir y de volver, luego que seamos capaces de saltar y hacer un bound, ¿vale? Eso sería, por ejemplo, toda una progresión a nivel de plano frontal, lo mismo plano transversal, subidas al cajón lateral, girando, etcétera. Todo ese tipo de trabajo que es imprescindible, y la dosis adecuada de un plano u otro y de qué manera, etcétera, todo eso pues dependerá de varios factores, del contexto siempre, pues tipo de plastre que te hayan hecho, toda la base que tengas previa, qué tipo de deporte solías hacer, qué objetivo tienes, hacia qué deporte vas, porque no son las mismas demandas alguien que vaya a jugar a fútbol que simplemente un runner que vaya a caminar hacia adelante o a correr hacia adelante. Pues todo eso es lo que va a ir variando, y por eso nunca habrá dos rehabilitaciones iguales, porque todo eso siempre va modificando. Así que ahí tenemos el plano frontal, y además algo importante, y es que tenemos que trabajar el ROM máximo. ROM es rango de movimiento, del inglés Range of Motion. Rango de movimiento máximo no quiere decir que tú hagas esto, que también deberías poder hacerlo, sino que, por ejemplo, puedas meter una Cossack Squat, que es esa sentadilla lateral, por favor, que te vas a bajar, a tocar hasta el culo, que seas capaz de integrar o de hacer la fuerza en rangos de movimiento amplios. Es decir, que tú te vengas aquí y que seas capaz desde ahí de empezar a hacer poco a poco fuerza. Ahora bien, no le hagas esto a la sexta semana, desde aquí comenzar a aplicar fuerza, por lo que comentábamos al inicio a nivel de ligamentización, ¿vale? Por eso todo esto es importante que lo hagamos siempre acompañado de una persona que sea especialista en lesiones del ligamento cruzado anterior, para no liarla en este sentido, ¿ok? Tenemos el ROM máximo también por ahí. Vamos a ver algo importante, la ¿vale? La neurología. Luego veremos la carrera, los impactos y todo eso, que sé que os gustará, pero así explico ahora todo el tema de la neurología, que sé que es extremadamente importante para lo que vamos a ver después. Principalmente, ¿vale? Aquí en la neurología o a nivel neurológico tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser capaces de bajar, especialmente en la fase 2, para que en la fase 3 así se haya 100% la amenaza, ¿vale? Tenemos que bajar al máximo la amenaza que percibe nuestro cerebro sobre la rodilla, porque esto es algo que a nivel de protección lo genera el cuerpo, genera mucha más protección en la rodilla, por lo que empieza a generar todas esas compensaciones para que trabaje menos, sea más rígida, tengamos miedo para ir aquí, hacer esto, lo otro, etcétera. Todo eso genera amenaza en el cuerpo, por lo que siempre tenemos que trabajar, y eso lo comentaba en la guía de la fase 1, con seguridad y con confianza, ¿ok? Seguridad y confianza es lo que hablamos siempre en fase 1, para que cuando vengamos a fase 2 podamos consolidar al máximo los bajos niveles de amenaza. Eso es imprescindible, porque además otra cosa importante es la calidad de la aferencia, que debería ser mayor, ¿vale? Y dirás, ¿qué narices es la calidad de la aferencia? Pues ¿te acuerdas lo que te decía de que el ligamento es un potente transmisor de información hacia el cerebro? Pues la aferencia es el término que se utiliza para toda esa información que va desde aquí hacia el cerebro, ¿ok? Eso es una aferencia. Y la eferencia sería lo que viene desde el cerebro hacia la rodilla, ¿vale? Un circuito. Entonces, lo que viene de la rodilla hacia el cerebro, aferencia, y lo otro es lo que vuelve. Entonces, la información que pasa de la rodilla al cerebro, esa es la que tiene que mejorar un montón. Y de eso nos encargamos normalmente cuando le damos todo ese sistema a nivel holístico, especialmente toda la importancia que cobra en fases iniciales, hábitos, alimentación, suplementación para recuperarse mucho más rápido, toda la parte de neurología funcional, que es lo que yo hago con la gente que trabaja conmigo, todo el tema de la rehabilitación online, que tenéis varios vídeos que os recomiendo veros porque es una herramienta súper potente. Lo que hacemos es mejorar todo esto de manera automática, todas las disfunciones, compensaciones, etcétera, patrones,
que la propia lesión o operación del ligamento cruzado anterior, junto a otras posibles cosas que tú ya tengas en tu historial, están repercutiendo en que todo esto y otras muchas alteraciones más no estén al día, va a hacer que a largo plazo pues pagues las consecuencias, ¿vale? Pues mayor tasa de rotura, mayor dificultad para volver a estar al 100% jugando, etc. Entonces, todo lo que hacemos con la neurología funcional acompañado de todo esto es todas estas cosas y un largo etcétera que funcione muchísimo mejor, ¿vale? Sería la calidad del input, ¿vale? Que sería pues toda esa entrada de información va a mejorar un montón, ¿vale? Luego llega el procesamiento del cerebro y luego llega el output, que sería la respuesta motora. Pues todo este circuito lo hacemos mejorar un montón a través de la neurología funcional, algo que 100% recomiendo a que la gente se trate y aborde su lesión desde esta perspectiva, porque de verdad que no tiene nada que ver, tanto en fases iniciales, fases intermedias, fases avanzadas. Es más, de lo que más me encuentro desde hace ya más de medio año es mucha gente que me llega atascada en la fase 2, fase 3 y que tras hacer la neurología funcional desbloquean un mundo nuevo y es como si hubiesen avanzado. Imagínate que estamos subiendo pisos, pues 3, 4 escalones de golpe simplemente con eso, y que a partir de ahí todo vaya como mucho más fluido. Es como que estás en una meseta, incluso vas perdiendo. El hecho de la primera sesión ya subes aquí y va haciendo que cojas una línea ascendente continua y progresiva de mejora, ¿vale? O sea, los resultados son brutales, 100% que lo recomiendo. Vamos con la parte de pliometría, ¿vale? La parte de pliometría no la puedo dejar de lado sin la carrera. Entonces, lo pongo ya, carrera o run, ¿vale? Como queráis en inglés. Porque realmente la carrera es la consecución de varios impactos. Entonces, tú aquí en fase 2 empiezas a mejorar toda esa aceptación de carga de la rodilla, que empiece a generar deceleraciones, etcétera, y empiezas a dar la pliometría. ¿Cómo haríamos la pliometría? Pliometría de extensiva, que sería pliometría de bajo impacto. No es lo mismo esto que esto. Esto sería extensiva, hay un montón de maneras de poder trabajarlo y tenemos que llevarlo hacia la pliometría intensiva, que esa sería de mayor impacto a nivel articular. Por tanto, empezamos aquí tenemos que darle un montón de variedad, etcétera, 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 y cuando todo esté ok empezamos a introducir la pliometría intensiva. A mí estas son las fases que más me gustan porque es donde más puedes jugar con todo esto, y cuando empiezas a tener o cuando tienes ya muchos recursos por todos los años de experiencia y información que llevo, es donde más disfruto, porque ves cómo gente a lo mejor muy parecida necesita estrategias completamente diferentes en cuanto a selección de ejercicios para poder llegar a un mismo objetivo, y es brutal cómo se comporta el cuerpo humano cuando entiendes a fondo la lesión del LCA, por esto lo comentaba el otro día con un alumno, y es brutal cómo condiciona una lesión del LCA cuando la entiendes a fondo y no nos tenemos que quedar en algo simplemente superficial. Ok, entonces de pliometría de bajo impacto a más impacto, de extensiva a intensiva, y tenemos que pasar también de manera coordinada de trabajo o de saltos bilaterales a saltos unilaterales, ¿vale? Esto iría un poco de la mano. Empezáramos haciendo extensiva a nivel bilateral, asimétrica a una pierna, empiezas a darle poco a poco intensiva, luego intensiva a una pierna, etc. Y así vamos poco a poco dándole toda esa progresión. Aquí hay un montón de test también que tenemos que ir pasando para saber si vamos bien o vamos bien, si tenemos que complicarlo más o no, etc. Y sumado a esto también tendríamos que meter el trabajo multiplanar, ¿vale? Que si te acuerdas de los planos de movimiento que estaba nombrando aquí, el plano frontal, transversal y el plano sagital, ¿qué pasa con los saltos? Que muchas veces saltamos así, hacia arriba, hacia abajo, ya está, pero no estamos saltando hacia los lados. Este es el clásico, salto con una, caigo con la otra, pero podemos saltar con una y caer con la misma y volver al sitio con la misma, o con un pie en alto tener que hacer trabajo con coordinación, con metrónomo, ¿vale? Que esto es importante, trabajo incluso cognitivo, ¿vale? Si es que así se requiere y la salud neurológica lo determina que él lo va a tolerar bien, etc. Esto es brutal porque la cantidad de ejercicios y de variantes que vamos a hacer es súper grande. Y luego, respecto a la carrera, pues
seguro que dices, a los 3 meses puedo correr, a los 4 meses, que es lo que se suele comentar siempre. Pues va a depender de muchas cosas. Primero, tienes que tener una muy buena base de fuerza para que a nivel muscular seamos capaces de amortiguar toda esa carga, todo ese impacto que va a haber sobre la rodilla. Y tienes que haber hecho una correcta progresión de pliometría y de impactos para poder tolerar bien la carrera. Es decir, tú no puedes ponerte a correr porque sí, a las 12 semanas, a las 14 semanas, a las 16 semanas, cuando quieras. Necesitas una base, y cuanto más tardes en tener esa base, más te costará correr. Por eso hay gente que me viene con 6-8 meses que es incapaz de correr más de 2-3 minutos seguidos sin que se le hinche la rodilla, sin que le duela, porque o bien le falta todavía extensión porque no la tiene todavía, o es que no acepta para nada carga la rodilla y tenemos que volver a ejercicios súper básicos ahí antes de empezar a darle un poquito más de carga y de impacto, etc. Entonces todo esto va en progresión y es realmente importante. Algo aquí que estaba comentando del plano frontal, realmente tenía un punto porque lo considero así importante, lo que es el trabajo multiplanar en sí, donde metemos tanto fuerza como carrera y tenemos que llevarlo no solo adelante y atrás, sino poder movernos de lado, empezar a meter giros poco a poco, cambios de dirección, etc. No quiere decir que lo metamos la primera vez que vamos a correr, pero sí que es algo donde vamos a tener que hacer énfasis y progresar para poder llevarlo bien al deporte, especialmente cuando hacemos o practicamos deportes donde exige o existe toda esta variedad de movimiento, donde no solo es acelerar y freno hacia adelante o correr como si fuese en la pista de atletismo con vueltas y ya está. Entonces todas las personas vamos a tener que frenar, vamos a tener que girar, etc. Y tenemos que ir trabajando todo esto. Por eso hay músculos como el glúteo medio, que seguro que lo has escuchado, cobran gran importancia por toda esa estabilización que nos da a nivel de pelvis. Ahora bien, si quieres trabajarlo con las típicas gomitas, estás liquidado porque así no vas a trabajar bien el glúteo medio, ¿vale? También tengo un vídeo específico de todo ello. Entonces, esto es importante. Yo creo que está quedando claro y voy a borrar un poco la pizarra porque vamos a hablar de los dos puntos finales a modo resumen, ¿vale? Que aquí es donde quiero que prestes realmente atención, y si te has comido casi 27 minutos de vídeo, te vas a llevar sobre todo las señales de alerta que tiene el estar aquí. Es decir, todo lo que voy a decir ahora, si ves que te pasa, pues tienes que plantar las orejas y a lo mejor hay algo que no estás haciendo bien y tienes que frenar, porque si no la podemos liar y que se complica un poquito más la cosa. Y sobre todo te voy a decir también los test para que sepas si estás bien y puedes pasar de fase correctamente, si estás por buen camino, etcétera. Así que enhorabuena por tragarte 27 minutos aquí hablando de la fase 2, fase 3, quiere decir que lo vas a poder hacer súper bien. Así que vamos primero con, ¿qué queréis? Los test, la alerta, venga, vamos con los test y luego veremos las señales de alerta. Test específicos para fase 2 y fase 3. Aquí hay infinidad de test, dependerá de los recursos que tengas a nivel de material. Yo tengo que tener test preparados porque hay gente que a lo mejor no va al gimnasio y en fase 2 todavía ni siquiera se apuntó al gimnasio y en casa lo podemos adaptar bien. Hay gente que por su deporte necesitamos meter otro tipo de test extra para poder coger más información y ver que todo esté por buen camino. Entonces vamos a centrarnos en las cosas básicas, ¿vale? La primera de todo, LSI. Esto debería sonarte, es algo que se está hablando últimamente mucho, ¿vale? Si ves vídeos míos de hace tiempo, podcast, etcétera, es un término que utilizo muchísimo desde hace años. LSI viene del inglés y es el índice de asimetría en las piernas, ¿vale? De Lower Symmetry Index en inglés. Entonces, esa asimetría que tenemos entre la pierna lesionada y la que no se ha lesionado, tanto en niveles de fuerza, etcétera. Entonces, esto tiene que estar lo más parejo posible. Para que te hagas una idea, para tú estar más o menos preparado, ¿vale? Hay muchos test y a nivel sobre todo confianza psicológica y todo eso es lo más importante. Pero tú, para que estar bien al 100% y poder volver al deporte, tienes que estar alrededor del 95%. Puede haber algún test en concreto, a lo mejor que haya un 10% de asimetría, pero no debería haber más de un 5, 6, 7 por ahí, ¿vale? Incluso en muchos que sea lo más parejo posible. Entonces, por eso vamos cogiendo datos siempre
progresivamente y periódicamente para ver de qué manera vas progresando, si vas asimilando todo bien, de qué manera pues está todo, si nos estamos estancando o no, si hay algo incluso que haya bajado un poquito o te hayas estancado, etcétera. Por eso yo siempre lo hago así, periódicamente pasamos los tests con todos los clientes que trabajo. Entonces, aquí tenemos valores de fuerza, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué utilizo yo de test de fuerza? Pues no creas que me complico mucho, sobre todo al inicio, porque yo soy muy fan de hacer las cosas fáciles. Sí que cuando el contexto lo requiere, los tests los complicamos más, pero si no, una persona que practique deporte a nivel amateur tampoco necesita meter test isocinéticos cada 2x3 y ver qué tal está. Es más información, sí, que se puede hacer, genial. Que no, no pasa nada. Pero, por ejemplo, test que a mí me gusta, sentadillas a una pierna al cajón. ¿Cuántas sentadillas a una pierna somos capaces de hacer? Comparamos una pierna y la otra. A mí me gusta decir, por ejemplo, le llamo el single leg squat to box. ¿Cuántas repeticiones haces en 60 segundos? ¿Vale? En 60 segundos. Si comparamos una pierna y la otra. De esta manera, ¿vale? No solo recogemos datos de la pierna lesionada, sino que tendremos que comparar con la otra. Porque, que pasa muchas veces, que antes de la lesión no teníamos datos de la pierna. A mí sí que me gusta cuando hacemos un buen preoperatorio y pasan varias semanas, poder hacer test unos días antes de la operación y cogemos datos. Y así podemos ver cuánto tardamos en volver al punto previo a la operación, ¿vale? Y hay veces, incluso si está más profesionalizado la práctica o la disciplina deportiva que tú hagas, o te han monitoreado alguna vez todo esto, puede ser que tengas test de antes de lesionarte y eso está genial porque sabemos el nivel previo del que partías y cuál era tu prime, por así decir, tu máximo. Entonces, tendremos que comparar con otra pierna porque no nos queda de otra, teniendo en cuenta que la otra pierna también puede sufrir alteraciones y las sufre a nivel neurológico un montón. Pero tendremos que tener en cuenta si la pierna contraria también está perdiendo fuerza y más, o si la pierna contraria, alguien que no estaba tan acostumbrado a entrenar de esta manera, empieza a adaptarse también y empieza a progresar, que esto es algo que muchas veces pasa. Entonces tenemos que tener en cuenta tanto a nivel relativo como a nivel absoluto, ¿vale? Entonces tenemos que tener un número de referencia de repeticiones en una pierna, o sea, según el tipo de test o el tiempo, los kilos, etcétera, para poder valorar tanto a nivel relativo como a nivel absoluto, ¿ok? Esto es importante. Otros test que utilizo, por ejemplo, el single leg hamstring bridge, ¿vale? El puente de isquio a una pierna, máximo tiempo, ¿vale? Máximo segundos. Comparamos una pierna y la otra. Y para meter siempre la misma angulación de rodilla, lo que les digo es que utilicen, por ejemplo, el foam roller. De esa manera lo dificultamos porque es mucha extensión de rodilla y a más extensión más costará. Y así nos aseguramos de que siempre sea la misma angulación una pierna y otra. ¿Ok? Entonces, de esta manera vemos cadena anterior, vemos cadena posterior, vemos, por ejemplo, máximo número de repeticiones de flexión plantar, ¿vale? De gemelo, es decir, elevación de talón a una pierna, ¿vale? En inglés, raise calves. Máximas repeticiones. Y aquí lo que hago, a lo mejor al inicio, en la fase 2, no pasa nada, pero en la fase 3 a lo mejor ya estamos haciendo más de 20 repeticiones, ¿vale? Que sería lo ideal. Aquí lo que hago es, ok, si vas bien, vamos a meter 8 o 10 kilos, ¿vale? Metemos lastre y así de esta manera no te vas a 50 repeticiones, porque a más repeticiones te vayas a una pierna, más fácil puede ser que haya más diferencia entre una y otra. Entonces prefiero intentar coger peso y quedarnos en un rango. Imagínate, esto es una repetición y estos son 50. Cuanto más cerca estemos de por aquí, más fácil es que haya más asimetría, ¿vale? Porque es muy fácil, no somos tan sensibles. Pero si nos quedamos en un rango hasta aquí, decir, vale, vamos a coger un peso que más de 12, 15 repeticiones no pasemos. Aquí vamos a poder ajustar mucho más. Entonces, estos test para mí son básicos. Luego, para fase 2, ¿vale? Luego, más cositas que meto. Fase 3, pues podemos meter, por ejemplo, el leg extension unilateral, ¿vale? A una pierna. Comparamos una pierna y la otra, vemos la asimetría. Aquí es donde más abanico meto ya en función de tipo de deporte que vayamos a hacer y demás, ¿vale? Pero
con esta base sería suficiente. Sí que me gusta meter luego test, por ejemplo, pues para toda la parte también de aductores o combinables, etc. Y luego los hop, ¿vale? Los que serían los saltos. Esto es realmente importante y aquí es donde más asimetría vamos a empezar a ver, especialmente cuando los empecemos a hacer más hacia la fase 3. Los hop, ¿vale? Te sonarán como el triple hop, el triple salto a una pierna, etc. Esos son más como pliometría intensiva, si te acuerdas, de más impacto por encima de una pierna. Yo lo que empiezo a hacer es, ok, vamos a poner por ejemplo una goma, ¿vale? Imagínate que esto es una goma. Vamos a saltar una pierna de un lado, ponemos 2 gomas, ¿vale? Imagínate así. Vamos a saltar de un lado a otro, a ver cuántas repeticiones haces en 30 segundos. Comparamos una pierna y la otra. Si tocas la goma, descontamos esa repetición. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo, pero subiendo a un step de entre 10-15 centímetros a una pierna. Pum, 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 pum. ¿Cuántos saltas con una y contra la otra? ¿Cuántas repeticiones? Perfecto. Esos son test de hop que utilizo un montón y que me gustan muchísimos. El side hop, etc. Todos estos me dan muchísima información. Saltos simplemente a una pierna, de poder avanzar, el triple hop, luego más adelante incluso un crossover, ¿vale? Que tengas que cruzar. Si esto es una línea, saltas de aquí, acabas aquí, aquí, aquí. Entonces, todo eso va dando muchísima más información y los vamos complicando, ¿vale? A mí me gusta ir, pues eso, poco a poco. Y realmente todos los ejercicios que yo mando los utilizo como test, todo me va dando información. Lo que pasa es que sí que utilizo unos cuantos para poder monitorizar mucho mejor y poder tener datos como más claros en ese sentido. Luego, de cara más a la fase 3, pues empezamos a meter pues los famosos CMJ, el single, o sea, de aquí pues lo llevamos al single leg CMJ, que si un drop llama a una pierna con 2, etc. Y vamos viendo asimetría. Entonces todo esto va dando mucho más información, que lo que hacemos es con el móvil, a mí me envían el vídeo a cámara lenta, lo meto en una aplicación y saco un montón de datos. Pues saco, por ejemplo, el RSI, que eso es algo importante, que es todo ese índice o esa reactividad que nosotros tenemos de cuánto tiempo de contacto estamos en el suelo, el tiempo de vuelo, cuánta distancia hemos saltado, etc. Entonces todo esto me va dando un montón de información, sobre todo más para la parte de rendimiento, esa fase 4 y return to play, etc. Entonces todo esto me va dando mucha más información. Y algo importante que mucha gente se olvida es la calidad, ¿vale? Es decir, de qué manera hago todo, tanto los test estos como los ejercicios, porque de nada me vale que tú seas o que tengas una simetría aquí ya de un 5% en la fase 3, pero con la pierna lesionada estés compensando con todo y estás falseando. Yo lo que quiero es que lo hagas bien, porque hay que priorizar aquí, en la fase 2, fase 3, hay que priorizar la calidad 100%, ¿vale? No podemos mirar puro rendimiento a costa de todo. Pensad que hay un montón de compensaciones por la propia lesión del ECA y tardan un montón de meses en irse. No quiero que estés a los 4 o 5 meses a muerte como si esto te fuese ya la vida en ello, máximo rendimiento, ¿vale? No va a ser en el 99,9% de los casos esto. Entonces, prioriza siempre la calidad de movimiento. Esto es lo que yo intento siempre transmitir, y cuando veo que alguien se está viniendo arriba y que está moviendo más carga y por culpa de eso ya se está ya tirando más peso con la otra pierna, ya vemos cómo el cuerpo empieza a compensar y mete más valgo o no le estabiliza bien, lo que sea, yo digo, hey, rebaja, porque en el momento esto lo perpetúas un poquito en el tiempo, por algún lado va a saltar la alarma, ¿vale? Esto es importante, la calidad de movimiento. Y luego tenemos test de carrera también, ¿vale? Que esto ya pues aquí es libre. A mí me gusta mucho, por ejemplo, pues test de 15 minutos, cuánto eres capaz de correr en 15 minutos, meter test de 3 kilómetros, meter test de 5 kilómetros, que sería más como a nivel continuo, y luego más de cara a la fase 3 empezamos a meter poco a poco test de cambios de dirección también, ¿vale? O ver incluso cómo aceleras, cómo frenas, cómo llegas hacia un sitio y giras, cómo respondes incluso a todo esto estando fresco, estando con fatiga, ¿vale? Todo eso son cosas que tenemos que tener en cuenta y que nos da muchísima información, ¿vale? Yo creo que lo de los test es que podemos estar 3 horas hablando
porque hay un montón de información, ¿vale? Ya digo, también tengo un montón de podcasts ya hablando de todo esto que seguro que te ayudan un montón a recoger un poquito más de información. Pero para que veas, simplemente hablando aquí de la fase intermedia y sin realmente profundizar a muerte en todo, porque de cada cosa de estas, cojo solo un test y me puedo tirar 1 hora hablando solo de ese test, ¿vale? Otro test y lo mismo, para que veáis el nivel de dificultad y de complejidad que tiene todo esto. Y vamos ahora, por último, con lo que tienes que tener en cuenta y son las alertas, ¿vale? Las alertas es todo eso que tiene que llamarte la atención. Si tú estás en fase 2, fase 3, estás haciendo fuerza, estás o corriendo, o estás saltando lo que sea, y ves que hay derrame, ¿vale? O inflamación, que la rodilla se te ha hinchado un poquito, cuidado, eso es una señal de que tu rodilla no está asimilando bien toda esa carga que le estás dando. Entonces, quiere decir que te estás pasando y hay que bajar, hay que revisar a ver qué está pasando ahí. Hay veces que incluso no es por la propia planificación que tengas, sino porque tu estado a nivel neurológico ya no permite más capacidad y necesitamos trabajar eso, ¿vale? Para que puedas incrementar mucho más tu capacidad y que te puedas adaptar muchísimo más. Cuando pasan estas cosas, que estamos como al borde de nuestra capacidad, una sesión aquí de neurología yo siempre la suelo meter porque lo que hace es quitamos un montón de disfunciones, despejamos mucho y dejamos mucho margen de nuevo hasta ese límite que tiene tu cuerpo de capacidad y permite adaptarse mucho mejor a todos los estímulos que le vamos dando. ¿Ok? Otra cosa que tienes que tener en cuenta es si tú acabas todo eso y por las mañanas y te levantas con rigidez en la rodilla. Todo esto, ojo, quiere decir que tu cuerpo está enviando, si te acuerdas, amenaza, protección, que esto es algo que tenemos que consolidar muchísimo aquí en fase 2, fase 3. Y algo que no quiero que te pase para nada, y meto aquí 3 flechitas para abajo, es que no quiero que pierdas extensión de rodilla, porque la extensión de rodilla es lo más importante para poder caminar bien, para poder correr bien y para poder estar bien de pie, no sobrecargar más la pierna, etc. Si empiezas a perder extensión y tú sigues dándole caña, es cuestión de días o semanas de que la rodilla salte por algún lado, o que bien derive en una tendinopatía rotuliana, o que bien derive en una sobrecarga brutal, o a nivel de cadera, etc. Y descompensaciones que luego va a costar muchísimo salir de ahí. Así que cuidadín con esto de aquí. Y por último, el que no puede fallar, cuidado si tienes dolor, ¿vale? Porque es normal que sientas alguna cosita, pero lo que no puede ser es que tengas un dolor más de un 3, un 4 sobre 10, ¿vale? Siempre vamos a intentar, imagínate que esto es una escala de 0 a 10, siendo esto 5, vamos a intentar siempre movernos aquí, ¿vale? Va a ser muy difícil siempre estar 0 dolor. Hay mucha gente que lo consigue, pero es normal sentir a veces alguna cosita. Lo que no quiero es que te empieces a ir hacia aquí, ¿vale? Cuidado, si nos empezamos a ir a, ostras, esto ya es una molestia interesante y lo perpetúas en el tiempo, lo mismo, va a derivar en una serie de problemas que luego va a costar muchísimo salir de ahí. Yo creo que no se ha quedado mal vídeo, yo creo que he podido tocar todos los puntos importantes de esa fase 2, fase 3. Al final mi idea, esto ya lo comentaba hace un par de años, quiero dejar un muy buen legado en cuanto a lo que es la rehabilitación del ligamento cruzado anterior, que tengáis horas y horas y horas de cantidad de información para que os podáis recuperar a las mil maravillas y que sobre todo lo que quiero es prevenir que os quedéis mal, ¿vale? Luego el quedarse bien ya depende de muchos factores, o sea, del estar al 100% de nuevo, por así decir, o incluso mejor, pero por lo menos no quedarse mal, eso para mí es primordial. Lo que no puede ser es que haya gente que se tire 4 o 5 semanas para empezar porque no le habían dicho nada. Oye, si que busques un poco información del ECA en YouTube o lo que sea, te va a salir algún vídeo mío y yo siempre recalco todo esto. Entonces, eso es súper importante. Así que, si todo esto resuena contigo y quieres que te ayude yo en tu proceso de readaptación en esa fase 2, fase 3, que no te quedes ahí atascado, que no pierdas extensión, que no tengas rigidez y sobre todo que podamos llevarlo todo esto hacia esa fase 4, que es la determinante para poder volver a practicar deporte de manera segura, que todo esté en orden. Te dejo un link en la descripción con mi WhatsApp personal, soy yo mismo quien te contestaré. Vemos tu caso más a fondo, vemos de qué manera te puedo ayudar y nos ponemos manos a la obra para volver a estar al 100% en tu
proceso de recuperación de rodilla. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dale like, suscríbete y comparte con esa persona que seguro que le puede ayudar un montón. Nos vemos en el próximo. Un fuerte abrazo. Hasta luego.